Buenos días, queridos hermanos. Les saludo con la paz del Señor en esta mañana. Quisiera comentarles que me siento muy honrado de parte del Señor de poder darme esta oportunidad. Y no solo a mí me está honrando, sino también a mi familia. Me siento muy agradecido con el Señor. También agradecidos con aquellos hermanos que estuvieron orando. Capaz algunos no sabían quién iba a estar predicando, pero les agradezco por sus oraciones. Me sentí en todo este tiempo como protegido, cuidado. Estuve pensando en sus oraciones y me sentí bastante bien realmente todo este tiempo que estuve estudiando la palabra. Y pensar en esas oraciones que ustedes estaban haciendo me motivó mucho más a seguir preparándome, a estudiar la palabra y que en esta mañana el Señor pueda utilizar mi vida para expresar aquello que Él está queriendo comunicar en su palabra. Entonces, en esta mañana quisiera que me acompañen en la carta que Pablo escribe a los Gálatas. Me corresponde hablar de la última sección, son 8 versículos, capítulo 6, del verso 11 al versículo 18. Quisiera empezar con una breve introducción donde llegamos al final de esta epístola, donde sabemos bien que Pablo es el autor principal de esta carta, donde él escribe para refutar todas esas falsas enseñanzas que los judaizantes estaban intentando introducir a estas iglesias que se encontraban en la región de Galacia. Estas iglesias Pablo había fundado en su primer viaje misionero, y eran personas con las cuales él había también sufrido mucho. Le había enseñado el evangelio a estas personas, pero llegó un momento donde los judaizantes llegaron a estas ciudades también y empezaron a distorsionar el evangelio. Y entonces Pablo lo que hace es refutar todas esas falsas enseñanzas. ¿Qué es lo que estaban enseñando los judaizantes? Que por medio de las obras de la ley nosotros somos salvos, que la obra de Cristo no era suficiente y por ende nosotros tendríamos que guardar las obras de la ley y así de esa manera agradar a Dios y también por medio de las obras ser salvos. Eso es lo que ellos estaban introduciendo a estas iglesias, un falso evangelio. También podemos ver en esta carta como el tema principal se encuentra en el versículo 14, donde Pablo dice: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo, dice Pablo. Pablo la única gloria que tenía era la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Solo en eso él se gloriaba. ¿Por qué se gloriaba en eso? Porque eso representa el centro de la fe cristiana y el centro de la vida de Pablo en este contexto. Eso representa la cruz de Cristo. Entonces, en este versículo 11, quisiera empezar, dice: miren con qué letras grandes los escribo de mi propia mano, dice Pablo. En 2 Corintios capítulo 12, versículo 7, Pablo habla que tiene un aguijón en la carne. Algunos estudiosos dicen que ese aguijón en la carne posiblemente es un problema físico, un problema de salud, y concluyen por medio de este versículo que él tenía un problema de visión, por la forma que él escribe en este texto, donde dice: miren con qué letras grandes les escribo. Pero estudiando y viendo el contexto ya, con todo lo que hemos estudiado a través de los hermanos, en mi opinión, no es ese el sentido de la carta. Más bien lo que Pablo está tratando de hacer es resaltar la importancia de su mensaje. Al escribir con letras grandes, lo que él está enfatizando es la seriedad y la urgencia de su mensaje. ¿Y cuál era esa urgencia que había en estas iglesias? La urgencia era que el evangelio estaba siendo
atentado, estaba siendo distorsionado. Así como dijimos, ¿qué estaban enseñando ellos? Estaban enseñando que los cristianos, aquellos que ya han creído, aquellos que ya han nacido de nuevo, necesitan guardar las obras de la ley porque la obra redentora de Cristo Jesús en la cruz del Calvario no es suficiente y por ende uno tenía que guardar las obras de la ley para así de esa manera ser salvos. Pero Pablo refuta todas esas falsas enseñanzas y lo vemos a lo largo de toda la carta de los Gálatas, que Pablo enfatiza algo, que es la salvación por medio de la fe sin obras. Esa es la manera por la cual nosotros somos salvos y somos introducidos a esta familia de Dios. No por medio de las obras. Nosotros no obramos para ser salvos, sino que nosotros necesitamos la sola fe para ser justificados. Ahora sí, las obras sí son una consecuencia ya de haber nacido de nuevo, de haber sido transformados por aquel que llegó a nuestras vidas. Eso sí, realmente podemos considerar, pero no para salvación. Entonces lo que Pablo está tratando de hacer es, utilizando esta expresión, es que sus lectores presten suma atención a toda la carta escrita por Pablo. No solo en estos últimos versículos, sino que en toda la carta que él escribió. Y así también nosotros debemos de hacer a la hora de leer la palabra de Dios. Debemos de prestar suma atención, leer con cuidado, minuciosamente. Y así conociendo nosotros la verdad, identificaremos ese falso evangelio. Versículo 12 dice, los que desean agradar en la carne tratan de obligarlos a que se circunciden, simplemente para no ser perseguidos a causa de la cruz de Cristo. Que hay una palabra circuncisión. Yo sé que los hermanos ya explicaron bastante. Yo creo que puedo explicarlo nuevamente para aquellos que no conocen qué significa la circuncisión. La circuncisión es un procedimiento quirúrgico donde es retirado o extraído el prepucio. Eso es una piel que se encuentra en la parte final del pene. Entonces, eso es la circuncisión, cortar esa parte del cuerpo humano donde se encuentra en el pene. Entonces, hermano querido, con cuidado. Si alguno de ustedes por ahí quiere pasarse al judaísmo, ya están avisados, ya saben, este es un requisito también, en la cual deben cumplir. Imagínense, procedimiento quirúrgico donde, ¡pac! Entonces, abstenerse, ya saben, hermanos. También vemos en este versículo, como Pablo también resalta algunas características de los falsos, de los judaizantes en especial, donde vemos que estos judaizantes solo buscaban la aprobación, dice, del sector judaizante, de los líderes religiosos. Estos hombres eran hipócritas, pura apariencia era. El Señor Jesús muchas veces condenó su actitud de ellos, llamándoles también sepulcro blanqueado, dice, imagínense, apariencia de piedad. Externamente ellos eran los mejores, pero por dentro ellos se estaban muriendo, se estaban pudriendo. Entonces estos hombres, al seguir las prácticas judías, lo que evitaban era la persecución. Eso ellos estaban haciendo. Estaban evitando la persecución que los cristianos sí estaban sufriendo. Los cristianos eran perseguidos. En ese tiempo eran perseguidos, eran martirizados, eran crucificados, apedreados, eran llevados en los coliseos y eran devorados por los leones. Los cristianos sí eran perseguidos. Pero estos hombres solo buscaban la aprobación de los otros, el aplauso, el ser vistos, el que digan de ellos qué gloria, qué espiritualidad. Pero el Señor nos muestra que nosotros cuando hacemos las cosas, las obras de justicia, debemos de hacerlo para agradar a Dios y no a los hombres. A veces hacer la voluntad de Dios traerá consigo capaz no persecución, pero sí podemos decir que puede traer luchas, pruebas,
dificultades por causa de nuestra fe. Pero nosotros debemos de mantenernos firmes en esa fe que nosotros creemos. Yo sé que en estos días, en el sector laboral, los jóvenes, en el colegio, en donde se encuentren, hay una presión social que ejerce sobre ellos, que a veces hace que nosotros busquemos agradar a los demás y a veces nos olvidamos de hacer la voluntad del Señor. Y lo hacemos ¿por qué? Porque queremos agradar a esa persona, porque estamos en ese ambiente, no queremos que nada nos diga, no queremos caerle mal, por decirlo así, queremos congraciar con esa persona. Entonces, ¿qué hacemos? Caemos en esa presión social a veces. Y los jóvenes también. Les animo en esta mañana a que sean valientes y no teman vivir y expresar esa fe que nosotros tenemos por el Señor Jesucristo. No teman, hermanos. No temas. No temas expresar tu fe. Sé valiente. Sé valiente, hermano, ahí a donde te encuentres. No trates de agradar a los hombres. Busca agradar a Dios, solo a Él y a nadie más. Gálatas 1:10 dice, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía tratara de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. No podemos servir a dos señores, hermanos. No podemos. Nosotros debemos de servirle al Dios vivo y verdadero, solo a Él y nada más que a Él. Debemos de buscar su aprobación, el de agradarle solo a Él. Tenemos un Dios celoso. No podemos servir a dos señores. Así que, hermano, te animo en esta mañana a que seas valiente, a que resistas la presión que ejerce el mundo. Nosotros hemos vencido al mundo, dice el Señor. Así que no dudes y sé valiente. El Señor te va a respaldar, el Señor va a estar contigo, a pesar de que puedas sufrir rechazo. Lo mejor que puedes hacer es servir al Señor, agradar al Señor, hacer su voluntad. Amén. Versículo 13. Dice, porque ni aun los mismos que son circuncidados guardan la ley, pero ellos desean hacerlos circuncidar para gloriarse en la carne de ustedes. Así como vemos, ellos solo buscan reconocimiento y aprobación. Al imponer ellos la circuncisión, lo que ellos estaban haciendo es mostrar a los líderes religiosos cuántos gentiles ellos habían ganado para el sector judaizante. Eso es lo que ellos buscaban, ser vistos por otros, lo cual a ellos le daban una falsa sensación de superioridad y logro. Eso es lo que ellos querían, lo que ellos buscaban. Logro personal. Y a través de la circuncisión ellos mostraban su éxito. Ellos mostraban a través de aquellos que se circuncidaban esa superioridad y logro personal. Se inflaba su ego, dice. Y eso lo hacían, dice acá como vemos en este versículo 13. Pero ellos desean hacerlos circuncidar para gloriarse en la carne de ustedes. Eso es lo que ellos buscaban. Pero también vemos acá en este versículo que dice, pero que ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley. Y vemos que ni aun ellos guardan la ley, dice. Pero entendemos que nadie puede guardar la ley. Es imposible guardar la ley. Imagínense, hermanos, 613 leyes y vivir para cumplirla. Qué carga más pesada, ¿no? Qué vida de aquella persona que trata de buscar su salvación por medio del cumplimiento de las obras. Yo creo que esa persona nunca va a encontrar paz. Buscando, porque ahí adentro uno
sí se da cuenta que es pecador, que no puede alcanzar ese estándar moral que Dios estableció en su palabra. Pero la ley tiene un propósito y la palabra nos muestra. En Gálatas 3:24 dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, dice. ¿Qué es ayo? Un maestro, un tutor, alguien que nos muestra, nos conduce, nos encamina. ¿Para qué nos encamina? Dice. Para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Ese es el verdadero propósito de la ley. Llevarnos a Cristo para que nosotros podamos ser justificados. No para cumplir las obras de la ley y de esa manera ser justificados. No, hermano. No busques justificarte por medio de la ley. La ley tiene un propósito y es llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por medio de la fe, por medio de esa obra redentora que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario. En eso debemos de creer, de apuntar, no en las obras para salvación. La ley nos muestra nuestra total incapacidad y nuestra total necesidad de un Salvador. Y ese Salvador es Cristo Jesús. Él es el Salvador. Y no hay en ninguna otra persona o algo que tú puedas hacer como esfuerzo personal encontrar esa salvación. Solo en Él. Y nada más que en Él. En Él debemos de descansar. Amén. Ahora quisiera ver el verso 14, así como le estaba diciendo, como el verso principal donde se encuentra la cruz de Cristo, donde Pablo dice, pero lejos esté de mí gloriarme sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo, dice Pablo. Pablo se podría haber gloriado en muchas cosas, hermano querido. Filipenses 3 habla de que él se podía haber gloriado por sus privilegios, por ser judío, por ser hebreo de hebreos. Dice que él pertenecía a la secta más estricta de los fariseos, de los líderes religiosos. Podría haberse gloriado en sus obras. Todo lo que él hizo en sus viajes misioneros, impresionante, hermano. Si leemos Hechos, todo lo que él hizo en favor, por causa de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que él ha hecho y logrado por el Señor. Él dice que fue llevado al tercer cielo, donde vio cosas inefables, dice. Imagínense. El mismo Pablo fue instruido por el mismo Señor Jesucristo resucitado. Imagínense, hermano, en todo lo que él podría haberse gloriado. Y él concluye y dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Esa es su única gloria, la cruz de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué significa la cruz de nuestro Señor Jesucristo? Significa que Cristo murió por causa de nuestros pecados, tomando mi lugar, tomando tu lugar y pagando el precio con su sangre derramada. Y así satisfacer la demanda de justicia que pesaba sobre cada uno de nosotros. La paga del pecado es la muerte, hermano. Y el Señor Jesús derramó su sangre preciosa para que nosotros hoy podamos ser comprados, lavados y hechos salvos por esa obra redentora que Él ha hecho en la cruz del Calvario. La cruz significa Cristo crucificado, el único Salvador del mundo. Él es el único Salvador, no hay otro. La cruz de Cristo también nos muestra
cuánto amor tiene el Padre por este mundo pecador. Así como el hermano Irán estuvo leyendo, Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su unigénito Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor nos demuestra, el Dios Padre nos muestra su amor. Romanos 5:8 dice también, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y además de mostrarnos también cuánto nos ama el Padre, también nos muestra cuán malvado y horrible es tu pecado y mi pecado, que Dios tuvo que enviar a su unigénito Hijo, a su amado, para tomar tu lugar, para tomar mi lugar en esa cruz y pagar por nuestros pecados. Imagínense, hermano, cuán malvado y horrible es el pecado del hombre, que atenta contra la santidad de Dios. El pecado no es un juego, hermano. Es algo serio, que el Señor tuvo que morir en esa cruz, derramar su sangre preciosa en favor de nosotros. Cuando Jesús clamó en la cruz, una de sus últimas palabras fue, consumado es, la deuda ya ha sido pagada. Ha sido pagada con la sangre que Cristo derramó en la cruz. Y somos libres de la esclavitud del pecado, hermano. Somos libres, hermano. Créelo, vivilo. La cruz de Cristo también nos insta a vivir en santidad. ¿Cómo nosotros podríamos coquetear con el pecado y la tentación a pecar cuando nosotros miramos la cruz de Cristo, contemplamos la cruz de Cristo? ¿Cómo nosotros podríamos pecar de esa manera? Si toda nuestra confianza ponemos en aquel que ha vencido al mundo, nuestra mirada está puesta en Él, nosotros podemos salir victoriosos. El Señor nos ha hecho libres de la esclavitud del pecado. Necesitamos mirar, necesitamos contemplar esa cruz y lo que significa esa cruz, y así descansar en Él. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo ahora en la carne, dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermano querido, todo resultado que estés buscando, primeramente está en la fe del Hijo de Dios que ha vencido a este mundo. Ahí está todo tu resultado. Fe en el Hijo de Dios. Fe, eso es lo que necesitamos. Descansar en Él. Descansar y vivir por medio de la fe, por medio de lo que Él hizo. Y debemos de alegrarnos, porque este es motivo de gozo. Aleluya, Señor. Versículo 15. Versículo 15 dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino la nueva criatura. Todo lo que vale es, hermano, es este nuevo nacimiento que es por la fe. Eso es lo que verdaderamente vale. No la circuncisión, no la incircuncisión, sino esta nueva creación que podemos tener por medio de Cristo. Nosotros nacemos de nuevo y somos introducidos a esta familia de Dios
por lo que Cristo ha hecho. 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Si tu gloria y mi gloria está en la cruz de Cristo, hermano, nuestra comunión será con aquellos que piensan de esta misma manera. Versículo 16 dice, y todos los que anden conforme a esta regla. ¿Cuál es esta regla? La fe en el Hijo de Dios que produce esta nueva criatura. Esa es la regla. Y a esto dice Pablo, paz y misericordia sobre ellos y sobre el Israel de Dios. La verdadera nación de Israel son todos aquellos que han depositado su fe en el Hijo de Dios. Esa es la verdadera Israel. Y nosotros somos ese olivo silvestre que fue injertado en la planta original. Gracias por el Señor Jesucristo, que ha hecho un nuevo pueblo y ha permitido ser parte de esta familia de Dios. Aleluya, Señor. Gracias por esa sangre derramada en la cruz, por haber tomado nuestro lugar y habernos hecho un nuevo pueblo en tu obra redentora. Versículo 17. Dice Pablo, de aquí en adelante nadie me moleste, porque yo llevo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Pablo menciona las marcas del Señor Jesús como símbolo de su sufrimiento, de su dedicación. Así también nosotros en algún momento nos tocará, así como Pablo, atravesar esas dificultades, esas pruebas, esas luchas. Pero así como dijimos, debemos de mantenernos firmes, perseverantes. Que el Señor nos recompensará cada uno de nosotros por todo eso que nosotros hayamos hecho. Tampoco será en vano todo lo que hayas hecho, hermano. El Señor te recompensará también. Así que no temamos vivir y expresar nuestra fe. Amén. El verso 18 dice, hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén, dice. Así como vemos que Pablo inicia su saludo en el capítulo 1, verso 3, gracia y paz sean a vosotros. Pablo concluye con una bendición de gracia también, reafirmando nuevamente el tema central de toda la carta. ¿Y cuál es ese tema central? Que somos salvos por la sola fe, sin obras. Esa es la manera en la cual nosotros somos salvos. Esa es la manera en que nosotros somos justificados delante de Dios y tenemos paz para con Dios. Y si hay alguien que todavía no ha aceptado al Señor Jesucristo en su vida, que pueda considerar aquel que sufrió, aquel que se entregó, que solo necesitas creer en Él y serás incluido en la familia de Dios y estarás eternamente con Él. Serás salvo de la condenación eterna. Serás salvo del infierno. Estarás con Dios en los cielos. Solo necesitas creer. Reconocer tu pecado y creer en Él como Señor y Salvador de tu vida. Aleluya, Señor. Quisiera, por último, hacer una aplicación. Cuando la cruz de Cristo es verdaderamente nuestra gloria, ¿sabes qué pasa, hermano? Podemos acercarnos a ese hermano que es sorprendido en alguna falta y podemos ayudarlo
a restaurarlo con un espíritu de mansedumbre, considerándonos a nosotros mismos, no sea que nosotros seamos tentados también. Y así podremos sobrellevar las cargas los unos de los otros y así cumplir la ley de Cristo. Entonces podremos estar contentos y sembrar para el Espíritu y cegar la vida eterna y gloriarnos en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oremos. Señor y amado Padre, te damos gracias por este tiempo, Señor, que tú permites que podamos estudiar tu palabra. Te doy gracias, Señor, porque tú me has honrado, Señor, en esta mañana al predicar tu palabra, Señor. Hoy conocemos la centralidad, Señor, de tu evangelio, que es la cruz de Cristo, Señor. Y te damos gracias por ese sacrificio hermoso que tú hiciste, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo en el cual nos hemos gozado, hemos exaltado tu nombre, Señor. Y te damos gracias, Señor. A ti sea la gloria, la honra y la alabanza, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.